de Vox, de forma envalentonada y sin ningún tipo de vergüenza, reivindica una dictadura fascista y asesina como la que sucedió en este país. El problema aquí es que el neofranquismo está entre nosotros con todo descaro. Aquí hay diputados de Vox, militares retirados, que firman manifiestos defendiendo a Franco con el mismo desparpajo que apoyan a grupos mafiosos al servicio de la patronal inmobiliaria como Desocupa. Gracias a las redes sociales, muchos jóvenes están descubriendo que la etapa posterior a la guerra civil no fue una etapa oscura, como nos vende este gobierno, sino una etapa de reconstrucción, de progreso y de reconciliación para lograr la unidad nacional. Progreso, reconciliación y unidad nacional. En fin, qué asco queda, por Dios. Precisamente, bueno, pues dentro de lo que hablamos, este espacio, ¿no? Que no solamente tiene partidos políticos, ¿no? Todo esto de la batalla cultural, con medios, jueces, bueno, etcétera, que al final, de una manera o de otra, bueno, pues son, no sé si nostálgicos o no, pero lo que es evidente es que el otro día, bueno, pues ya se quitaron la careta del todo y, bueno, hicieron esta apología del franquismo, que luego pues se han visto con otros episodios como el ataque de un diputado de Vox a Martina Velarde, la diputada de Podemos, diciéndole tómate la pastilla, con diferentes reacciones que creo que merecen la pena que analicemos, pero vamos a empezar por el discurso de Mariscal, el responsable de comunicación de Vox, que, bueno, pues dijo que gracias a las redes sociales, bueno, pues ahora la gente, los jóvenes saben la buena etapa que fue el franquismo, ¿no? Gracias a las redes sociales, muchos jóvenes están descubriendo que la etapa posterior a la guerra civil no fue una etapa oscura, como nos vende este gobierno, sino una etapa de reconstrucción, de progreso y de reconciliación para lograr la unidad nacional. Pues nada, a ver, ¿qué supuso esta etapa? Están descubriendo que la etapa posterior a la guerra civil no fue una etapa oscura, como nos vende este gobierno, sino una etapa de reconstrucción, de progreso y de reconciliación para lograr la unidad. Progreso, reconciliación y unidad nacional. En fin, qué asco queda, por Dios. En fin, ¿qué más ocurrió? Bueno, pues en la misma línea, esta gente que, bueno, no considera ni humanos al resto de personas, me parece tremendo, bueno, pues también le dijeron a la diputada de Podemos, tómate la pastilla, ¿no? Y bueno, pues Rufián habló en estos términos, recordando también lo que había pasado el día anterior. De Vox, de forma envalentonada y sin ningún tipo de vergüenza, reivindica una dictadura fascista y asesina como la que sucedió en este país. Y es una anomalía que conviene denunciar, y yo apelo a la mesa y en este caso a la presidencia, con muchísimo respeto, que no lo permita. Y no porque aquí no se tenga derecho a opinar. Hay opiniones que se dan en esta Cámara que son, bajo mi punto de vista, deleznables. Pero es que aquí hay una ley, que es la Ley de Memoria Democrática, de memoria histórica. Aquí hay 100.000... Y claro, el problema es que la ley, el problema también son los jueces, los medios. Hay un montón de patas que llevan operando mucho tiempo y que, bueno, pues muchos siguen, ¿no? O son franquistas directamente, o desearían que volviera esa etapa dorada, ¿no?, de la historia española. Personas todavía en cunetas. De hecho, hace nada se descubrió la cuneta en la que se escondió a un grupo de mujeres que los fascistas sublevados, porque esto ni siquiera fue una guerra civil, fue una sublevación de unos fascistas contra un orden legítimo republicano, pues unos fascistas violaron a unas mujeres y se ha descubierto hace muy poco. Pero es que la representante de Unidas Podemos ha subido después de su discurso aquí al lado, y uno de estos tipos ya ha dicho tómate la pastilla. O sea, están envalentonados como nunca. Y si no ponemos pie en pared, es que nos van a comer, Entonces yo, una vez más, antes de que gobiernen, porque gobernarán, vamos a intentar ponérselo difícil, por favor. Que al menos pasen un poquito de vergüenza y que no se atrevan a decirle a una representante pública, mujer, porque son muy valientes, sobre todo con las mujeres de este hemiciclo, tómate la pastilla. Muchas gracias. Bueno, digamos que el tema de la pastilla, para el que no lo sepa, es porque ya llevan una campaña bastante grande. Hubo una sesión en la que no
estuvo Martina Velarde, porque falleció su hermano, que era una persona muy, muy cercana. Y básicamente la campaña que le vienen acosando, ¿no?, por parte de Vox y por parte de la derecha, es que tiene problemas psíquicos, como, ¿no?, denigrándola, de que no está bien, o que no sé, vinculando con la muerte del hermano o no, pero bueno, en todo caso tiene un componente que no debería de ser aceptable, ¿no? Bueno, pues estas acusaciones con el tema de la enfermedad mental, tómate la pastilla, tal y cual, sobre todo a raíz del fallecimiento de su hermano, me parece, en fin, es que no hay la verdad calificativo, ¿no? Bueno, el tipo que dijo lo de la pastilla es Pedro Fernández, diputado de Vox. Hoy ha dicho, tómate la pastilla, la diputada de Podemos. Otro repugnante episodio de la piara de fascistas que se sientan en el Congreso para insultar y hacer apologías del régimen terrorista de Franco. Bueno, precisamente, fijaros que tuvo el apoyo, menos esta gentuza de Vox, mayoritariamente, me imagino que alguno habrá decente, pero que, bueno, en el caso María Jesús Moro Almaraz, ahí lo veis, secretaria ejecutiva del Partido Popular, pues tuvo estas palabras de apoyo, gesto que creo que fue bastante positivo y que, bueno, a lo mejor a alguno le pilló por sorpresa, en apoyo a Martina Velarde. Y bueno, pues ya sabéis que aquí, a diferencia de otros países de Europa, ese cordón sanitario al fascismo o a la ultraderecha, pues no se hace, van unidos de la mano. Pero bueno, hay gente dentro del Partido Popular que no tolera este tipo de acciones. Señora presidenta, señorías, buenos días. Martina, mi apoyo, mi consideración. Y a todas las mujeres, no vamos a tolerarlo. Bueno, pues nada, ahí está el mensaje también, que, bueno, creo que es reseñable. Y para hablar de fascismo, de ultraderecha, de franquismo, bueno, pues una víctima de la dictadura argentina, su padre, abogado radical del partido de la UCR, fue asesinado durante la dictadura por defender a estudiantes, sindicalistas, peronistas, aunque fueran el partido diferente al del padre. Bueno, pues fue asesinado durante la dictadura. Su familia tuvo que exiliarse por las persecuciones y, bueno, por cuestiones políticas, y acabó en España y, bueno, pues felizmente está representando a los españoles en el Congreso de los Diputados, siendo uno de los mejores oradores y con un conocimiento brutal, tremendo de, bueno, pues toda esta orografía antidemocrática que no solamente reina en España, valga la redundancia, sino que, bueno, pues tiene un historial también en América Latina, y que, bueno, pues estos cantos de sirena, no sé si fascista, antidemocrático, cada uno que lo llame como quiera, pues nos recuerda mucho a hechos pasados en la historia, ¿no? Y bueno, pues siempre es interesante escuchar cuando ocurren este tipo de cosas las alegaciones del bueno de Gerardo Pisarello. Esta iniciativa del Partido Socialista nos invita a actualizar una de las grandes conquistas civilizatorias del siglo XX. El rechazo del fascismo y del nazismo como proyectos oligárquicos de represión y de despojo de las mayorías sociales. Porque el nazismo y el fascismo histórico, señorías, fueron eso: ideologías y prácticas políticas dirigidas a imponer los intereses de los grandes capitales, reprimiendo sin contemplaciones a las clases populares, criminalizando la disidencia política, aniquilando a grupos enteros por su origen nacional o étnico, o recluyendo brutalmente a las mujeres en el ámbito doméstico. Nunca más al nazismo y al fascismo llegó a regir parcialmente en países como Alemania, Italia o Portugal, pero nunca arraigó en España, donde el franquismo duró 40 años y ha logrado sobrevivir mutando en oligarquías corruptas sin estructuras de Estado feroces, como dice Pablo Elorduy, así como unas derechas fanatizadas que, como podemos ver hoy, lo siguen reivindicando. Por eso queremos ser claros. Prever por ley la disolución de asociaciones que hagan apología del franquismo y de sus políticas de odio contra los vulnerables es fundamental. Pero servirá de poco si al mismo tiempo no somos capaces de remover de raíz las estructuras económicas parasitarias, corruptas, que financian al neofascismo y los aparatos judiciales, mediáticos, policiales y parapoliciales que le dan cobertura. Ningún país democrático se permitiría tener una fundación Adolf Hitler o Benito Mussolini. Por eso era hora de que se iniciaran ya los trámites para disolver una fundación con un nombre tan nefasto e ignominioso como el de Francisco Franco. Pero no nos engañemos, el problema aquí es que el neofranquismo está entre nosotros con todo descaro. Aquí hay diputados de Vox, militares retirados, que firman manifiestos defendiendo a Franco con el mismo desparpajo que apoyan a grupos mafiosos al servicio de la patronal inmobiliaria como Desocupa. Ayer mismo, una diputada de la ultraderecha que tuitea vídeos islamófobos y antisemitas decía aquí
que los menores migrantes son una jauría, mientras absolvía a los empresarios que los explotan y los dejan morir literalmente en el campo. Y todo esto ocurre sin que se investigue como corresponde el origen de los millones que de manera opaca financian todas esas bravuconadas neofranquistas difundidas desde la Fundación Disenso presidida por Abascal. Pero el problema, señorías, no es solo la ultraderecha, sino una derecha que fue fundada por ministros de la dictadura y que es incapaz de romper amarras con Franco y su régimen de terror. Hace unas semanas, algunos diputados del Partido Popular me recordaban, ofendidos, que su partido ya condenó el franquismo en una proposición no de ley del año 2022. Pero seamos sinceros, señorías, ¿de qué sirve condenar al franquismo unas horas si luego se acaba gobernando con sus valedores en Baleares, en Aragón, en el País Valenciano o en Castilla y León? ¿De qué sirve golpearse el pecho un rato si 20 años después el alcalde del Partido Popular de Madrid rinde homenajes a un falangista criminal como Millán Astray o arranca de un memorial los versos de Miguel Hernández? ¿De qué sirve fingir antifranquismo cuando Isabel Díaz Ayuso habla orgullosa de la Plaza del Generalísimo, mientras escatima una simple placa a los represaliados por la dictadura en Puerta del Sol? O lo que es peor, ¿de qué sirve al PP fingir antifranquismo cuando para encubrir su corrupción no ha dudado en utilizar jueces afines, pseudomedios y policías patrióticas que recuerdan a la brigada político-social? Pero yo no querría que esta intervención situara a las víctimas de la dictadura en un papel pasivo. Que el franquismo fue un régimen corrupto que enriqueció a Franco, más de 40 millones de euros en moneda actual, y a las oligarquías que se beneficiaban con su brutal represión, es un hecho. Pero esa política de la muerte, como ha mostrado el historiador Xavier Domènech, no se impuso con facilidad. Por eso este debate también debería servir para recordar a las mujeres y hombres que durante 3 años enfrentaron al fascismo en defensa de una república de maestros, de maestras y de trabajadores que consideraban suya. O a los maquis, que ya en los años 40 plantaron cara a la dictadura en montañas y en bosques, o a quienes protagonizaron huelgas generales en Manresa, Vizcaya o Barcelona, o a los miles de militantes socialistas, anarcosindicalistas, comunistas, católicos, que a pesar del estado de excepción de 1969, de los cobardes fusilamientos de 1975, de los muertos en Vitoria, realizaron 13 huelgas generales en Vizcaya, una en Sabadell y otra en Granada. O por qué no decirlo, a los miembros de la Unión Militar Democrática que, inspirados en la Revolución de los Claveles portuguesa, lucharon para evitar la prolongación de la dictadura y, como dijo el capitán José Fortes Bouzán, para mojar la pólvora de los militares reaccionarios. Como a diputado... Una cosa que me gusta mucho Pizarro es que no se queda a nadie afuera, ¿no? Cada vez que hace un recopilatorio no es partidista, no arrima las a su sardina, sino que es muy frente amplista a la hora de reconocimientos, ¿no? De lucha contra el fascismo, contra la dictadura. Català, us puc assegurar que la memòria resistent militant de l'antifranquisme continua habitant en els que encara avui demanen veritat, justícia i reparació. En el Carles Vallejo, en els germans Maribel i Pepus Fernández, en Blanca Serra i en tants altres empresonats i torturats durant el franquisme. Lluny de rendir-se, tots ells i elles continuen en peu, militant a associacions veïnals, republicanes, a sindicats o entitats en defensa de la llengua com a òmnium cultural, militant pel bé comú, lluitant contra les associacions que exaltin el franquisme, però també a favor de la reconversió d'espais de l'horror com la comissaria de Via Laietana en espais memorials que instal·lin el mai més en el cor de les generacions més joves. No els decebem, perquè la resistència antifascista popular que plantó cara a la dictadura es la misma, señorías, que hace 1 año y medio utilizó el voto para enviar a los albaceas de Franco a la oposición. Esas mujeres y hombres que nos dieron su confianza nos piden hoy a todas las fuerzas que integramos la mayoría de investidura valentía y responsabilidad para recuperar juntos, dentro de nuestra diversidad, la memoria democrática, pero también para democratizar la economía y la política, para blindar los servicios públicos, para regenerar el poder judicial y el poder mediático, para mojar la pólvora de los reaccionarios, desarmándolos y conquistando cada día más libertad, más igualdad y más fraternidad republicanamente. Que no se nos olvide. Bueno, pues ahí teníamos la intervención. Sí, aplaudidos por... Bueno, tiene mucho consenso, mucho apoyo Pisarello, porque aparte nunca se olvida de nadie. Y creo que es importante. Bueno, también Emilio Delgado daba su opinión con todo esto que estaba pasando en el Congreso también. Pero, señorías de Vox,
¿Ustedes se creen que se puede un miércoles en el Congreso alabar una dictadura y un jueves venir aquí a quejarse del deterioro de la democracia y de la degradación institucional? Ustedes saben dónde están y la responsabilidad que tiene su cargo. Ustedes tienen los pies en el suelo. Es que es alucinante. Que ayer estaban defendiendo una dictadura militar sangrienta que costó miles de muertos de españoles en el Congreso y hoy vienen aquí a echarse las manos a la cabeza por la degradación institucional y de la democracia. ¿Lo que están de broma con nosotros? Pues yo no sé qué va a pasar con la mujer del presidente del Gobierno, pero sí sé que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid ha admitido que es un defraudador fiscal, que ha cometido delitos y que tiene un piso que se ha pagado con el dinero del fraude fiscal, en el que vive la presidenta de la Comunidad de Madrid, que se ha comprado coches de alta gama que utiliza la presidenta de la Comunidad de Madrid con dinero del fraude fiscal. Para mí es peor, porque ya está, una cosa ya está demostrada, la otra ya veremos a dónde nos lleva. Hablaba usted de que es intolerable el secuestro de la independencia institucional que está haciendo este Gobierno. Convendrá usted conmigo que cuando la crítica viene de los que degradaron las instituciones y las retorcieron por el barro hasta la extenuación, pues pierde fuelle la cosa, porque es que, claro, yo me acuerdo de la policía patriótica. Es que la última vez que gobernó la derecha este país, cogió a la policía y la puso a espiar a sus adversarios políticos. ¿Qué estaríamos diciendo si eso lo hubiera hecho este Gobierno? Que es que cogió a la Policía Nacional y la puso a destruir pruebas de la corrupción que afectaban a la cúpula del partido. Que son ustedes los de... Esto te lo afina la Fiscalía. Que son ustedes los de tenemos a jueces en el bolsillo y controlamos el Supremo por la puerta de atrás. Hombre, dice usted que esto ya tiene tintes de vodevil. Hombre, para vodevil, un señor mandado por el Partido Popular a la casa del tesorero del Partido Popular, disfrazado de cura, para destruir pruebas. O sea, es que vodeviles nos hemos comido ya unos cuantos. Vamos, yo estoy dispuesto a ser prudente, pero me tendrá que poner alguna prueba de algo más allá de lo que diga este señor. Porque hubo otros que presentaron agendas donde venía el nombre de M. Rajoy y ustedes no saben a quién se refería. Yo con la señora Divasón solo estoy de acuerdo en una cosa de su intervención. Cuando ha dicho usted eso de somos el hazmerreír de Europa. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo, pero no en los españoles, sino ustedes, los de Vox, claro. Muchas gracias. Bueno, pues nada, ahí lo tenéis. Hay una pata, aparte de la mediática y la política, que es la judicial, obviamente. Por aquí ponía yo, poco nos pasa. El juez Santiago Vidal, un tercio del colectivo judicial es del Opus Dei. Bueno, pues ahí lo tenéis. El magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona y miembro de la Asociación de Jueces para la Democracia llama un cambio de todo el sistema judicial y critica el autismo en su profesión. Bueno, precisamente el otro día, pues en estos términos hablaba Rufián y también le tengo que dar toda la razón. Y cuando nosotros decíamos, no, ojo, cuidado, porque aquí hay jueces que son fascistas, porque aquí hay una parte del Poder Judicial, sí, lo digo claramente, son fascistas, es fascista y sobre todo son clasistas. Por cierto, si en este país hubiera más jueces que hubieran pringado para sacarse la carrera y para sacarse el puesto de juez en una caja de supermercado, quizá no habría 7. Esta referencia la hace porque Eloy Velasco, pues criticó a Irene Montero como que quién es ella para dar lecciones a alguien que ha estado trabajando de cajera en un supermercado para explicarle lo que es para hablarle del tema de la ley solo sí es sí, el tema de, jurídicos que ella no entiende y que tal y que en fin, claramente con un tono muy machista y el tema del consentimiento y un montón de historias que se hizo bastante viral. 8 empresarios murcianos, proxenetas y pederastas en la calle. Se me entiende, ¿no? Bastante. Y ustedes callaban. Y cuando nosotros decíamos, no, ojo, cuidado. Pues nada, se entiende bastante bien. Bueno, un poco como resumen, porque al final cerramos con la editorial esta de Crudo, de Javier Gallego. Porque al final todo esto, es decir, el franquismo sigue estando aquí y sigue teniendo mucho poder, por más que esté enterrado, pero digamos las grandes empresas eran dirigidas por franquistas, han seguido dirigidas por franquistas, es decir, Florentino Pérez, Villar Mir, y compañía, pero es que luego pues también a nivel de Fuerzas Armadas, de jueces, pues también eran del régimen y no los echaron, siguieron ahí y obviamente ha habido una renovación, pero en ciertos cuerpos pues también el ser de una familia o tal también juega bastante, ¿no? La herencia familiar y casi a veces en puestos de trabajo. Y siguen teniendo la capacidad de esa minoría defender los intereses de otra minoría en contra de la mayoría, porque a pesar de que son menos, tienen más capacidad y más resortes de poder para poder luchar contra los intereses de esas mayorías.
España se desliza por la misma pendiente que el resto hacia el abismo de la antipolítica. El bipartidismo se ha vuelto a enfangar en la corrupción de antaño, arrastrando a la justicia en su guerra política y sumiendo a todo el Estado en el descrédito, mientras el populismo de ultraderecha se hace fuerte en las redes y los medios. Parece que hemos vuelto a 2011. Mazón otorga a dedo 62 millones en contratos para la restauración de Valencia a empresas ligadas a las tramas corruptas del PP. El PSOE está envuelto en el caso Ábalos, del que Sánchez debería explicar por qué le incluyó en la lista electoral después de quitarle del ministerio. La ocasión la aprovecha el PP para su estrategia de acoso y derribo al gobierno, agarrándose a una declaración del conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, que implicó sin pruebas a la cúpula socialista para salir de prisión. La Libertad la pidió a un fiscal que fue asesor del PP durante años. También apesta a lawfare el caso del novio de Ayuso, convertido en el caso del fiscal general gracias al Supremo, que no persigue la filtración acreditada de Miguel Ángel Rodríguez, sino la supuesta filtración del fiscal general para la que, por lo menos de momento, no hay pruebas. Entre medias se cruza la guerra del PSOE madrileño, de la que se deriva que Moncloa podría haber filtrado los correos a su líder, Juan Lobato. Un lío que nadie entiende y que a nadie interesa. Hemos vuelto a los líos del bipartidismo, a la corrupción y el desprestigio, al uso de las instituciones y la politización de la justicia. La gente tiene la sensación de que los políticos están a lo suyo. Mazón, de hecho, contrata a un asesor para limpiar su nombre, en lugar de limpiar las calles. Eso se lo encarga a un militar que dice que él no viene a hacer política, como si fuese indigno hacer política. Estamos en 2011, pero entonces pedíamos más democracia, hoy piden que nos gobiernen los militares. Bueno, pues nada, en fin, lectura un poco hilada con también la actualidad política, que tiene un montón de frente, y bueno, pues una lucha, no sé si el bipartidismo, pero donde al final los pájaros se tiran a la escopeta y para enterrar uno de los resortes políticos que tienen, como Ayuso, pues han desplegado para protegerla a ella, a su novio, el hermano, pues toda esta campaña multidireccional y ese montón de focos contra, bueno, el gobierno. Evidentemente habrá que ver lo que hay, pero la doble vara de medir es brutal, vaya, yo creo que es tremenda. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.